Buenas tardes, bienvenidos a la a la séptima sesión del Seminario Permanente Ambiente y Sociedad. Es un seminario organizado por investigadores postdoctorantes EDE Ciesas Occidente. Este seminario busca promover el diálogo de saberes en torno a la compleja relación entre sociedad y naturaleza en sus múltiples facetas, procesos productivos, prácticas culturales, diferentes formas de protección, restauración, resiliencia y degradación de los ecosistemas debido a las actividades humanas, así como los efectos de estos procesos en las sociedades y los individuos. En nuestro seminario participan expertos de diversas disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, naturales y de la salud, quienes analizan y discuten desde diferentes abordajes teóricos, metodológicos y empíricos la relación entre sociedad y naturaleza, así como experiencias de incidencia en problemáticas socioambientales. La temática anual del seminario es Ambiente, Salud y Sociedad, y en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del doctor David Sánchez Sánchez, investigador postdoctorante en la maestría en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. El doctor David Sánchez Sánchez es doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, si no me equivoco, maestro en Psicología Social y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato. Tu línea de investigación es la condición de la juvenil rural. Es además docente de Psicología Social en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, director de Caracol Psicosocial AC. Es psicólogo social con más de 15 años de experiencia en trabajo comunitario y en atención psicológica a familias y personas en el contexto rural. Y es además educador popular con experiencia educativa en talleres, cursos, conferencias y promotor de grupos para la autogestión, en especial de autogestión social, perdón, en especial de mujeres y jóvenes rurales. La presentación de nuestro invitado, el doctor David, se titula Agroextractivismo o Justicia Ambiental en clave intergeneracional para niñeces y juventudes rurales. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor David Sánchez Sánchez. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy Perfecto, bien. pues espero estén buen día y quiero comenzar haciendo la invitación. Me siento contento y además honrado de que el CIESAS me haya considerado para compartir algunas de las reflexiones, porque en algún momento llegué a estudiar en el CIESAS, entonces para mí ha sido como un referente importante, ¿no? De personas que conozco, que quiero y que han estado por ahí. Entonces, pues lo que quiero compartir eh, de de una presentación, sí, ya se ve. Sí, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por la posibilidad acá de compartir preocupaciones. Eh, y bueno, pues empezando, digamos, como a platicarles un poco de lo que había pensado compartir. Eh, para mí es importante comenzar con a ver, ahí está. ¿Y cambió? Eh, perfecto. Pues hablando primero desde dónde digo lo que digo, no solo en un sentido geográfico, como dice ahí la imagen, ¿no? Que tiene que ver con mi ubicación en un municipio cerca a la zona metropolitana de Guadalajara, que es Ixtlahuacán del Río, que junto con Cuquío forman una zona como muy particular, que luego les platicaré en qué consiste esa particularidad, pero de Latinoamérica. Y quisiera como decir pues que uno de mis lugares de enunciación, o lo concibo así, es como desde lo híbrido, ¿no? Soy originario de este territorio, nací y crecí ahí, ¿no? Nací y crecí viendo lo que ahora estoy problematizando desde la parte académica, y lo estoy problematizando académicamente desde la psicología social y desde el postdesarrollo, principalmente, aunque me abrevo de varios otros lugares.
Y como afectado directo, primero es como que hubo todo este proceso primero de reconocer esa afectación, porque en un inicio no la reconocía así, y para reconocerlo, parte importante de ello fue formar parte de la Red en Defensa del Maíz y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Entonces, digamos que lo que voy a compartir aquí tiene afectado desde todos estos lugares y eso es lo que comienzo diciendo como que desde ahí hablo, desde este lugar de enunciación. Y empezando a plantear como la pregunta con la que quise titular esta presentación, eh, pues primero empiezo preguntándome sobre esto que ahora, de la mano de algunas autoras y autores, se nombra como agroextractivismo o extractivismo agrario. Y es esta cuestión que caracteriza la agricultura industrial y que se basa en la apropiación y en la comodificación y en una lógica de obtención de ganancias. Pero aunque lo nombro como agroextractivismo y bueno, desde la parte académica estoy nombrándolo desde ahí, también un posicionamiento es más cercano a Giraldo, que habla como de las diferencias entre la agricultura familiar y el agroextractivismo, y una de las diferencias que a mí me hace mucho sentido es lo que él dice que es el problema del habitar. Mientras que la agricultura familiar hace su casa en la tierra, el agronegocio eh, no la habita, sino que busca explotarla, utilizarla, objetivarla y economizarla. Entonces, como que es una primera coordenada que pongo, ¿no? Para poner qué entiendo por agroextractivismo y desde dónde lo entiendo. Y ahí cambió la diapositiva, ¿verdad? Eh, y bueno, hablando del habitar que propone Giraldo, pues quería mostrarles esta foto que seguido pongo en mis presentaciones porque es una de las vistas del lugar que habito, ¿no? Este desierto verde de monocultivo de maíz formado por muchas parcelas que en conjunto son muchas hectáreas y que están marcadas como por esta forma de producir maíz que inició en la Revolución Verde y que fue teniendo como unos cambios graduales que ahorita iré como profundizando, ¿no? Pero para mí el asunto de ver esto, que antes, digamos, los primeros 20 años de mi vida, yo lo veía bonito, veía estos paisajes y me parecían bonitos porque aprendí a vivirlo desde ahí. Eh, pues poco a poco, desde joven me fue interesando la cuestión ambiental y empieza el cuestionamiento por los efectos ambientales de esta forma de producir maíz. Y el asunto era que en un inicio comencé a trabajarlo desde una parte como técnica, ¿no? Es decir, bueno, esta forma de producir no funciona, habría que avanzar hacia la cuestión agroecológica, ¿no? Pero el asunto que me fue cruzando en mi experiencia como joven y luego como persona que estudió en los centros urbanos las diferentes cosas que fui estudiando, ¿no? La licenciatura en psicología, luego la maestría en psicología social y ya últimamente el doctorado en desarrollo rural, fue que el asunto de la agricultura y del monocultivo de maíz pues no solo es un aspecto técnico. Y aquí rescato otra cita de Giraldo, que él nos menciona esta parte de que el problema es no haber analizado con detalle las estrategias de poder que se entretejen en el trasfondo cultural del desarrollo agrícola y los regímenes alimentarios, y el problema es que no se perciben las tácticas de subjetivación puestas en marcha para subsumir las corporalidades al andamiaje institucional que está al servicio del sistema económico capitalista, ¿no? En ese escenario, para Giraldo, la economía política resulta ser un campo interdisciplinar ideal para la agroecología, puesto que considera cómo el sistema crea actiles necesarios para hacer posible que la naturaleza pase a ser el espacio vida
del espacio vida al cual pertenecemos para convertirse en una mercancía. Y esta parte la resalto mucho, donde el gran capital, en connivencia con el Estado y todo el andamiaje también transnacional que implicó la Revolución Verde, deciden sobre la vida en un proceso que coincide con la muerte. Y desde ahí es que quiero hablar lo siguiente, ¿no? Mm, yo decía entonces anteriormente que el asunto no es solamente tecnológico y técnico, sino que estas transformaciones que implicó la Revolución Verde, pues implicaron transformaciones también en las relaciones sociales, ¿no? Esto que estoy hablando tiene que ver con los, digamos, ya 16 casi años que después de haber estudiado en la ciudad me regresé al pueblo e intenté hacer profesional desde allá. Y en el trabajo pues me fui como vinculando al tema agrícola, porque inicialmente como joven pues primero busqué huir del pueblo y venirme a la ciudad, ¿no? Pero luego eso se fue transformando y tanto en el trabajo comunitario como luego en el estudio del doctorado en desarrollo rural, pues me fue quedando más claro cómo fue esta transformación agrícola, ¿no? El trabajo agrícola era familiar, las herramientas que se utilizaban para el trabajo eran, en términos de Illich, herramientas más conviviales o convivenciales, y conforme se fue maquinizando la agricultura, fue aumentando la migración y un punto importante para mí en el tema de juventudes rurales, la escolarización, ¿no? Como que aumenta la migración, aumenta la escolarización junto con lo que yo le llamo maquinización, y eso va generando nuevos imaginarios sobre qué tenemos que hacer los que habitamos esos espacios, ¿no? Nos va generando el imaginario de dónde es deseable vivir, dónde es deseable estar, y eso va erosionando como las relaciones sociales a la vez que va erosionándose también y cambiando la dinámica de los suelos. Entonces no es solamente un asunto técnico, no es solamente un asunto ambiental, sino es un asunto profundamente social y de subjetividades, ¿no? Y en la tesis de doctorado lo que yo llegué a trabajar era como tratar de entender este modelo de la revolución verde y del monocultivo de maíz en las últimas tres generaciones. En lo que yo llamo entre el desarrollo pasan tres grandes momentos generacionales que identifico y bueno, el que más se habla y el que es más visible es que la productividad de maíz en la zona pasó de media tonelada a 14 o 15 toneladas por hectárea. Eh, bueno, eso cambió el último año por cuestiones del cambio climático, ¿no? Pero en general, ese modelo se ve como exitoso por esta gran productividad de maíz. El asunto es que justamente eso toma figura y de fondo quedan otros cambios que también están relacionados con ese sistema, pero que no se ven como parte de él y por lo tanto no ayudan en el cuestionamiento a si es un modelo o no exitoso. Es exitoso en tanto a cantidad de maíz, pero atrás de eso queda un cambio en los patrones de alimentación, se deja de comer lo que se comía y con ello obviamente cambian hábitos de salud. Empieza a haber mayor migración y concentración de tierras, hay una erosión y compactación de suelo, hay cambio en las relaciones intergeneracionales, porque la agricultura que era un espacio también donde se habitaba desde la familia, ¿no? Empieza a ser un espacio conforme más se maquiniza, más se industrializa, empieza a ser un espacio cada vez más masculino y adulto además. Eh, Empieza a haber una agudización de algunas de las desigualdades de género, desaparecen 10 de las variedades nativas que se sembraban en el lugar, de 12 que identificamos entrevistando abuelos y abuelas. Hay una alteración fuerte del ecosistema, hay desequilibrios de salud. Entonces, digamos que este modelo que fue como creciendo a lo largo de estas tres generaciones, eh, privilegia y visibiliza lo que tengo aquí como el número uno y lo demás lo oculta, ¿no? Eh, y bueno, ese modelo yo lo pongo académicamente en estos términos, ¿no? Pero una de las jóvenes de un grupo que tuvimos varios años con el cual empezamos a problematizar todo esto,
pues lo representó así, ¿no? Y quise traer este dibujo de esta joven, porque me parece que representa muy bien lo que fuimos entendiendo de la agricultura en esos años que comenzamos a trabajar. Y creo que la imagen no necesita mucha más explicación. Y eso, digamos, como que más recientemente, a partir del gobierno en el estado de Aristóteles Sandoval, se lee una serie también de cosas simbólicas de lo que implica Jalisco en el imaginario de México, ¿no? El lugar de los machos, el lugar que nunca se raja, el lugar trabajador, productivo, se concretó para mí en esta estrategia gubernamental que se ha llamado Jalisco, el gigante agroalimentario de México, ¿no? Vemos ahí, creo que visualmente también la imagen no necesita mucha más explicación, pero se ve en esta imagen pues de lo que quieren llenar a Jalisco, ¿no? Y pues lo vemos, basta un recorrido por las carreteras que se está llenando de invernaderos, de agave, ¿no? De granjas, de aguacateras, y empezamos a cuestionar qué ha implicado esto del gigante agroalimentario, este discurso triunfalista del gobierno en términos de que Jalisco produce mucho con el poco presupuesto que llega y que lo distribuye, ¿no? O sea, toda esa discursividad como gubernamental que ha implicado. Y una de las cosas que ha implicado allá en la zona, pues es esta otra imagen que creo que tampoco requiere tanta explicación y quizá lo que podría decir es que al fondo se ven, al fondo de sembradío o monocultivo de agave, con la tierra evidentemente erosionada, se ve todavía el monocultivo de maíz, que está viendo ahorita una tensión en la zona entre los agricultores del maíz y los agricultores del agave, y del lado izquierdo de la imagen a la mitad se ven los pocos árboles, los pocos pinos que quedan del bosque de pino encino que cubría parte de Ixtlahuacán y Cuquío. Esto lo voy a trabajar más adelante. Entonces, pues bueno, esta imagen para mí es súper fuerte y representativa de cómo... Y este gigante agroalimentario, pues no es que antes no lo fuera, sino que solamente se nombra, pero desde antes nosotros en el grupo de jóvenes identificábamos, por ejemplo, el exceso de publicidad al que somos sometidos desde chiquitos, ¿no? Cuando vas por la carretera, lo que más abunda son los letreros de las diferentes semilleras y vendedoras de agroquímicos. Y esta imagen en particular creo que tampoco necesita mucha explicación para hablar de lo fuerte y simbólico que es que esta empresa sustituya los granos de maíz y que lo declare como sin ningún tapujo, ¿no? Que sus semillas son dinero, claro que pues falta decir que son dinero para ellos, ¿no? Y esta publicidad engañosa, excesiva y ofensiva, pues se veía en varios lugares y va cambiando, ¿no? Mm, Algo que también fuimos viendo conforme empezamos a caminar el territorio con las y los jóvenes, cosa que normalmente no se hace porque ya las escuelas tienden a encerrar a los chavos en el espacio, en el edificio escolar, fue reconocer de dónde venía el agua que consumíamos y reconocer esta problemática de eutrofización por el uso exagerado sobre todo aquí, pues de pesticidas en general, ¿no? De agroquímicos, de fertilizantes, que cambian esta coloración en el agua y que además está teniendo como repercusiones en la salud, que también revisamos con las y los jóvenes, entrevistando personas de la comunidad. Otro ejercicio de biodiversidad, mostrando algunas imágenes, es este en el cual con las y los jóvenes hicimos recorridos donde recolectábamos las variedades de hojas que nos encontramos y vemos la diferencia que es eh, entre un pedacito que había quedado como un lote baldío entre dos casas de escasamente 40 metros cuadrados, que tenía muchos años sin que se utilizara para sembrar sin agroquímicos, tenía una variedad enorme de plantas, a diferencia del área más grande de 7 hectáreas que había sido utilizada con agroquímicos, donde encontramos
muy pocas variedades de plantas, ¿no? Y al centro estaba un pequeño cuamil que le llamamos en la zona, ¿no? Un pequeña parcelita de un señor que sembraba maíz, frijol y calabaza, ¿no? Entonces, como que también creo que gráficamente esto muestra como la enorme diferencia de la pérdida de biodiversidad, la pérdida de variedades locales que también hablaba hace rato, ¿no? Eh, Cuántas variedades de maíz se sembraban, cuántas de frijol, cuántas de calabaza y que actualmente pues casi ninguna se siembra. Y como psicosocial, que es donde inicialmente le entro a la parte social y académica, los efectos psicosociales de este cambio, de esta transformación, que ahorita no voy a profundizar mucho, pero en general ubicamos una desesperanza aprendida, ¿no? Esta sensación de que las cosas son así y de que no puede cambiar, un mayor aislamiento y poca participación ante problemas comunes, entre ellos este de la agricultura, un rompimiento de la comprensión del territorio, por lo que decía hace rato que las escuelas privilegian el que los chicos y chicas estén adentro del edificio y se deja de tener la misma relación con el entorno, con el poco bosque que queda, con las parcelas, ¿no? Se va teniendo una pérdida de saberes locales para la supervivencia, lo cual implica procesos de vulnerabilidad que se traducen también en algunas maneras psicológicas. Una de las que ubicamos y relacionamos, pues es la creciente, los habitantes, sobre todo en los niños, ¿no? Interactuamos con grupos de niños muy constantemente en el proyecto de Caracol Psicosocial y nos damos cuenta que hay una creciente agresión entre las niñas y los niños y creemos que también violencia creciente por el narcotráfico, que también tiene su relación con las formas de producción agrícola, pues con este entorno, ¿no? Y sobre todo algo que nos fuimos encontrando cuando trabajamos con los jóvenes estos temas es que hay un miedo muy internalizado a la represión y a la violencia, ¿no? Es decir, el miedo a hablar de estos temas y que nos pueda pasar algo, ¿no? Los papás constantemente le decían a los chicos, no se metan en eso porque detrás, ¿no? Entonces, pues sí, es como que hay una problemática socioambiental por esas formas de cultivar, pero también hay un temor que alimenta la desesperanza aprendida de que si intentamos decir algo sobre esto o lo intentamos cambiar, pues nos puede pasar algo, ¿no? Y entre que tenemos el miedo de que nos pase algo, pues de todos modos nos siguen pasando cosas. Y esto, pues el grupo del doctor Humberto acá en el CIESAS, pues lo sabe bien cuando fueron encontrando la presencia de plaguicidas en la orina y en la sangre de niños y niñas de zonas agroindustriales como en Autlán o en las alrededores del lago de Chapala, eh, y que nosotros decíamos, bueno, pues si allá está pasando, seguramente en Palos Altos también está pasando. Entonces, pues podemos como ir rastreando que este sistema agroindustrial tiene, entre muchas de esas otras explicaciones que le podemos dar, tiene efectos directos sobre la salud. Es algo que cada vez se estudia más, que en lugares como Argentina se ha estudiado muchísimo. Allá está el caso de las madres del barrio Ituizangó, de donde también me nutro mucho y que me tocó conocer. Y en el caso de nuestro municipio, incluso ha habido muertes ya asociadas a intoxicaciones. En este caso, la muerte de una niña por intoxicación a partir de la fumigación del maíz en una bodega continua a donde la familia vivía, ¿no? Y pues recientemente yo les decía, pues soy no solo originario del lugar, sino también afectado. Pues nosotros en un proceso, digamos, de búsqueda de alternativas, buscamos sembrar con técnicas más agroecológicas con niñas y niños, pero justo, pues el único lugar donde lo podemos hacer es a un lado de un campo de monocultivo de maíz y en varios años pues nos ha tocado que aunque nosotros hagamos prácticas agroecológicas, pasara la avioneta y rociara nuestros intentos de agroecología,
también ser bañado por esa avioneta justamente que sale en la foto. Y como ven ahí, pues se hace cerca del ganado y sobre todo se hace cerca de las escuelas. De hecho, la foto que está en la publicidad de la presentación, pues tiene que ver con este espacio que hemos ido, del Caracol, que hemos ido tratando de abrir para niñas, niños y jóvenes. Eh, y pues ahí se puede ver como la cercanía con que se ha fumigado. Eh, y en este otro mapa se puede ver que ese campo de cultivo además está a menos de 200 metros de la escuela primaria y hay otro campo de cultivo a escasos metros de la escuela telesecundaria. Es decir, que las niñas, los niños y las juventudes de mi pueblo y de los pueblos circunvecinos están expuestas constantemente a los agroquímicos. Eh, y cuando fue un punto como muy álgido en la fumigación aérea, hubo un par de años que por distintas situaciones aumentaron las crisis de plagas, hubo fumigación aérea y empezamos a organizarnos justo en torno a esta forma de fumigación, porque además con avioneta es mucho más eh, fuerte, digamos, como y el esparcimiento de las partículas de agroquímicos. Esta foto nos la hizo llegar una persona, ¿no? Para ver cómo la mortandad, además que hubo en esos meses de muchos animales por las fumigaciones. Nos fuimos organizando en varias reuniones y quienes más, digamos, contra la fumigación aérea, pues fueron sobre todo las y los jóvenes, ¿no? Que nos habíamos estado preguntando si era posible otra forma de hacer agricultura que no comprometa nuestra salud y nuestro involucrados, pero pues en ellos justamente ubicamos mucho esta cuestión del miedo a la represión y de la desesperanza aprendida y sobre todo también ubicamos mucho el adultocentrismo, ¿no? El que nos decían que nosotros no sabíamos lo suficiente de agricultura y que por lo mismo estábamos proponiendo el cambio, porque no sabíamos. Eh, Acá se puede ver en esta imagen de algunas reuniones que tuvimos en la plaza de la comunidad. Interesa el tema, pero también generó mucho miedo. Y en esta trayectoria de tratar de documentar y de argumentar que digamos, hay como estas afectaciones de los agroquímicos en un trabajo basado en datos oficiales del INEGI, de la Secretaría de Salud, y hecho entre el colectivo multidisciplinario por las alternativas locales y Caracol Psicosocial. Hicimos como un mapeo, digamos, como de la afectación del cáncer en la comunidad. Y aquí pongo un acercamiento de los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquía, donde se puede ver con datos del INEGI la parte dedicada a los monocultivos, que es la parte blanca, la parte de pino, que cada vez queda menos, como vimos en la foto anterior que les mostraba, y que se puede, inferir que hay como una cuestión de que el monocultivo le ha ido ganando lugar le ha ido ganando lugar a la parte del bosque, ¿no? Y en esa configuración territorial nos cruza un río entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, que es un río, perdón, se escucha mucho ruido, porque ahorita está viendo acá en la universidad algo de ruido. O si se aísla un poco Te escuchamos bien. con el programa. ¿Se escucha Sí, bien? sí. Ah, perfecto. Sí. Entonces, este río, que es el río Achichilco, que para muchas y muchos jóvenes ni siquiera lo tienen en su mapa mental del territorio, no saben que hay un río. Este río atraviesa estos dos municipios y tiene una microcuenca que está señalada aquí con la línea roja, y esa microcuenca que implica los escurrimientos coincide con la zona de Fértil y con la zona del Valle Maicero de Cuquío, que implica pues escurrimientos de agroquímicos, ¿no? Entonces, con estos datos que decía, con los que se hizo un mapeo,
viene la parte de que se trabajó con el análisis de datos de muertes por cáncer en la zona y se hizo una especie como de, no sé si sea correcto el término, pero como de semáforo epidemiológico quizá, donde se ubicó las comunidades que tenían, de acuerdo al promedio nacional de muertes por cáncer, las comunidades que estaban arriba del promedio nacional de muertes por cáncer por cada 10.000 personas, las comunidades que estaban sobre el promedio y las comunidades que estaban abajo del promedio. Las que estaban arriba del promedio se colorearon con rojo, las que estaban en una situación cercana a la media con amarillo y las que estaban abajo de la media con verde. Y cuando ya mapeamos sobre y coloreamos el mapa, nos da este resultado, ¿no? Justo las comunidades donde hay más presencia de muertes por cáncer registradas hasta el 2016, pues son las comunidades del Valle Maicero de Cuquío, ¿no? Palos Altos, que es mi comunidad, entre ellas, ¿no? Entonces ahí, digamos como que aparece un primer indicio de relación entre la agroindustria y esta situación de salud y del aumento de casos de cáncer. Obviamente no podemos establecer toda la relación causal de entrada. Eso me decía alguna vez alguien de las ciencias más exactas, pero pues también desde la parte como afectado puedo decir, no la podemos establecer, pero tampoco la podríamos negar. No podríamos negar que ahí mínimo tendría que haber una investigación para explorar la posible relación. Y pues con los datos de 2002 a 2016, que yo creo que actualmente está peor, eh, había registradas, y seguramente ese registro está por debajo de 467 personas muertas en la zona por cáncer. Eh, y pues como este ejercicio se hizo no solo en mi zona, sino en todo el país, nos dimos cuenta que mi comunidad, al igual que otras de esta zona, estamos dentro del 10% de comunidades con peor situación de cáncer en México. Y que el municipio de Coquillo se encuentra 60% arriba del promedio nacional de muertes por cáncer, con 8 por cada 10.000. Y lo que más me horrorizó, digamos, de estas cifras es que el grupo de edad, según las estadísticas, con más aumento de cáncer es el de 18 a 24 años. Es decir, que aquí se va marcando un asunto de que las niñeces y las juventudes de la zona, por el simple hecho de nacer ahí, tenemos más probabilidades de estar enfermos de cáncer, entre otras cosas, ¿no? Porque esto es lo único que registramos, lo único que analizamos, pero no es lo único que existe y que se está notando. Eh, entonces, pues para mí, como que jugar con esta relación y entenderla ha sido como parte de lo que he ido trabajando académicamente, pero también como un compromiso de vida y de supervivencia de alguna manera. Y pues empezando a rastrear otros posibles efectos a la salud, entre ellos cáncer, la enfermedad renal que también está cada vez más presente. Estamos explorando con un equipo de estudiantes de psicología de acá del CUCS afectaciones en neurodesarrollo y posible relación con TDAH y autismo, con otra joven preocupada del colectivo con el que trabajamos, preocupada por la situación del ovario poliquístico, que cada vez está más presente en muchas jóvenes de la zona, la situación de los abortos, entre comillas, espontáneos, que podríamos también ir relacionando con los agroquímicos, el aumento de violencia intrafamiliar, porque los hombres encargados de la agroindustria están sometidos por las mismas dinámicas económicas del asunto a mucho estrés, muchas presiones y recalan con la familia. Y un asunto que ha ido aumentando que es el de los suicidios con agroquímicos. Actualmente Ixtlahuacán está pasando por un momento donde recientemente el año pasado hubo al menos 3 o 4 suicidios y si mal no recuerdo 2 de ellos se consumaron con agroquímicos. Pero si nos vamos a la historia anterior, ha habido más. Entonces hay ahí varios problemas que nos llevan a una serie de reflexiones sobre este sistema agroalimentario de monocultivo de maíz. Y lo primero, después de hacer las investigaciones, tanto la de la de doctorado, como
la que estoy haciendo actualmente del postdoctorado, también con jóvenes, es que nos vamos dando cuenta que el monocultivo, como forma de habitar o de no habitar el espacio, es un sistema excluyente, es adultocéntrico y es patriarcal. Y nos hace cuestionarnos en este discurso que los niños son el futuro, si las juventudes y las niñeces pueden solas con ese futuro, porque es un futuro además que va acumulando daños, ¿no? Y cómo ser el futuro en un presente adultocéntrico, ¿no? Nos hace pensar en esta idea del desarrollo sustentable como una promesa más y como un disfraz más del desarrollo que se sigue corrigiendo y disfrazando y que no logra lo que dice que iba a lograr, ¿no? Nos hace pensar al desarrollo rural y la agroindustrialización como un caballo de Troya que los mismos jóvenes en su momento, eso lo tengo documentado en la tesis de doctorado, digámoslo así, siguiendo la metáfora, metieron el tractor de Troya a la comunidad y después de ese tractor han salido muchas otras cosas, entre ellas el funcionamiento de una especie como de, siguiendo otra metáfora, de cártel agroindustrial, que inicialmente le dio los agroquímicos y los paquetes tecnológicos a muy bajo precio a los agricultores y posteriormente les empieza a subir el precio y los tiene profundamente dependientes. Y todo esto en un contexto educativo que no conecta con el territorio y que reproduce desigualdades. Entonces eso hace como la pregunta de si es posible una justicia ambiental para niñeces y juventudes que aún no expresan todas las afectaciones de la agroindustria. Acá está otra foto donde se ve, para mí es una foto dramática, ¿no? El monocultivo de maíz al fondo, el monocultivo de agave y un solo árbol solitario. Se supone que esos árboles le dieron el nombre a mi comunidad, Palos Altos, y pues bueno, por ahí está así en algunas partes el panorama. Y esto, para ir empezando a cerrar con estas reflexiones de justicia ambiental, primero, para ejercer justicia y para que se hagan procesos de justicia, se requiere un asunto del reconocimiento como afectados. Y para tener el reconocimiento como afectados hay que percibir el daño, cosa que es muy difícil, o sea, que ya de por sí las personas que ya se reconocen como afectadas y afectados, por ejemplo en el Salto, ¿no? Es un proceso muy difícil para que llegue la justicia. En el caso que yo estoy presentando de la zona de Ixtlahuacán del río Icuquío, es ni siquiera todavía hay una colectividad pública que reconozca la afectación. Y además, cuando ya se reconoce la percepción del daño y la afectación, que la respuesta, digamos, como oficial, es una serie de dispositivos que profundizan la injusticia, invisibilización del problema, abandono institucional, exclusión de la participación, que eso pasa sobre todo con niñeces y juventudes, discriminación, estigmatización, que eso va paralizando la acción política, ¿no? Y hace preguntarnos cómo tener una justicia ambiental que además tendría que ser intergeneracional, porque es un asunto que no solamente le atañe a los niños y jóvenes, aunque ellos vayan a ser quienes expresen las afectaciones en los siguientes años, cómo hacer esto en un entorno adultocéntrico, ¿no? Reconociendo que estamos viviendo una profunda desigualdad intergeneracional, viviendo el planeta que les corresponde a las generaciones futuras, además de intrageneracional. Unas partes del mundo, las ciudades, viven a costa del planeta que les corresponde a otras. Entonces, sí hay un asunto en los derechos humanos, los derechos de la niñez, de enunciar que se tiene que satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, pero eso no pasa de ser una referencia retórica, ¿no? No hay todavía herramientas políticas, institucionales, jurídicas que sean eficaces para atender la justicia de quienes ya se reconocen como afectados y para promover procesos de reconocimiento de la afectación. Entonces, aunque el desarrollo de las generaciones futuras debería ser objeto de consideración por parte de los estados, seguimos en un modelo predominantemente correctivo, es decir, se atiende los casos hasta que ya está consumada la afectación y no se habla de justicia desde lo preventivo y precautorio.
se habla muy poco. Entonces ahí surge la pregunta de si si la comunidad misma, las niñeces o las juventudes, no se reconocen aún como afectados ambientales, entonces tampoco los podrían reconocer los procesos de derecho y de justicia ambiental. Y si la ciencia tradicional no tiene los recursos, el tiempo y el interés, porque es variado, a veces hay interés pero no hay recursos, a veces hay recursos pero no hay tiempo. Si no se tiene esto para demostrar la relación de las afectaciones y documentarlas, y entender que hay una relación con las enfermedades que estamos viviendo, entonces, ¿qué tendríamos que esperar? ¿A que las niñas y los niños estén más graves? ¿A que sigan aumentando los suicidios? ¿A que se sigan enfermando de cosas que les están ocasionando daños irreversibles en sus cuerpos? Para poder hacer un proceso de justicia que también va a ser largo, si es que llega. Entonces, la pregunta final es cómo abordar estos temas para la justicia y sobre todo para la reparación, reconociendo que los daños por agroquímicos son acumulables, ¿no? La exposición desde que son fetos a agroquímicos implica afectaciones al neurodesarrollo, implica una serie de afectaciones varias que se van bioacumulando y que además se cruzan con y se accionan con, ¿no? De vivir en lo rural, de poca calidad educativa y de deficiencia de otros servicios. Y además de que se van acumulando los daños, muchos de ellos van a ser irreversibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte de neurodesarrollo, que estamos encontrando literatura que relaciona el uso de agroquímicos con TDAH, con trastorno negativista desafiante y una serie de condiciones psicológicas que hacen que los niños además sean estigmatizados y rechazados en las que además las escuelas no tienen como una conexión con el territorio, entonces los desconectan con el territorio, los estigmatizan por situaciones que el mismo contexto ayuda a construir y que además son irreversibles, ¿no? Un niño que es catalogado como un mal niño, un mal estudiante, va a cargar eso por el resto de su vida y además la aparición de daños futuros, ¿no? Es decir, aparentemente ahorita no hay daño, pero eso no implica que no se estén gestando enfermedades, condiciones y o malformaciones que se van a expresar en los siguientes años y en las siguientes generaciones. Entonces la pregunta está en el aire, ¿no? Lo dejo aquí, reflexión, cómo generar procesos de justicia frente a este panorama. Y cómo de por sí, aquí lo dejaría. Muchas gracias, David. Gracias por compartirnos tu trabajo pues tan interesante, también con un gran compromiso y responsabilidad social que creo que es muy importante y que visibiliza pues esta problemática latente en todo el país, pero que se ha profundizado en regiones pues muy específicas, entre ellas, por supuesto, el estado de Jalisco. Creo que será muy interesante las preguntas. Para quien está conectado a través de Blue Jeans puede alzar la mano, puede compartirnos dudas o comentarios a través del chat. Y para quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de YouTube, igual estaremos recogiendo todas sus participaciones y se las haremos llegar aquí al doctor David. Así que adelante, quien quiera, abrimos el foro pues para quien quiera tomar la palabra. Bueno, mientras se animan, por acá ¿Puedo tomar la palabra? Ah, claro que sí, adelante. Ivonne, muchas gracias. Eh, David, pues me da mucho gusto escuchar tu ponencia, una ponencia muy interesante. Y pues me da gusto también, yo soy egresado también de la Escuela de Psicología de la Universidad de Guadalajara, y con una trayectoria también en educación y en medio ambiente. Creo que es un gusto que las nuevas generaciones, como tú, estén trabajando estos temas ahora en tu postdoctorado. Creo que haces una muy buena relación entre lo que es tu historia de vida o tu terruño, y tu proyecto de investigación. Eso yo creo que le da un mayor compromiso y mayor profundidad
a la investigación porque hay un interés y hay pues sí, precisamente un compromiso con familias que conoces de lo que está pasando y pues sí es una tristeza todo lo que vemos del avance de la frontera del agave con respecto al maíz, la incursión de semillas genéticamente modificadas y pues el paquete de agroquímicos con especial interés en los impactos negativos en la salud de los pesticidas, de los fungicidas, de toda esta gama de productos. Tanto, no solo para aquellos que están en contacto directo porque tienen que hacer el trabajo de jornaleros para mantener esas siembras, al fumigar muchos de ellos directamente, sino también para personas que están cercanas y que no de las actividades agrícolas, como bien lo mencionaste, con algunas comunidades escolares u otras comunidades que son también reciben estos residuos o esta parte de la fumigación y son afectados de una manera directa. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras alguien se anima a comentar, por mientras te leo por acá en el chat a Carlos Melgoza. Dice, en 2020 las ganancias de Bayer, Syngenta, Corteva y BASF, transnacionales poseedoras del 63% de las semillas transgénicas, obtuvieron ganancias por 63,000 millones de dólares, equivalente al presupuesto de Perú. La situación en los campos de América Latina está en completa decadencia. Su semilla, además de sus agroquímicos, están deteriorando los suelos, enfermando a las personas y poniendo fin a una diversidad genética ancestral de semillas que milenariamente nos dio soberanía alimentaria. ¿De qué manera los procesos comunitarios pueden ayudar para resistir a estas macroestructuras del poder agroalimentario? Esa sería una pregunta. Y si quieres te comparto otra pregunta y tú nos dices si les vas dando respuesta a cada una. José Luis Evaristo Villegas dice, muchas gracias por la exposición, tengo una pregunta. ¿Se ha concebido la defensa del territorio como un tema de derechos humanos y que esto sea materia de la formación educativa para niñas, niños y adolescentes? ¿Hay ejemplos concretos en la comunidad? Si quieres tomar la palabra, David, en lo que alguien se anima a participar. Mira, perdón. Gracias. Tenemos a Emilia con su mano alzada. Disculpa, Emilia, no te había visto. Adelante. Bueno, Luis David, sí. Las preguntas. La respuesta. Si quieres también hacer la tuya y ya veo si puedo relacionarlas. Bueno, pues también felicitarte por tu trabajo con bastante compromiso social y sobre todo ubicado en el sitio donde tú eres, que claro que suceda. Solemos aplicar nuestras habilidades en otros sitios. Mucho gusto de tu presentación. Bueno, también actualmente participo en el proyecto que coordina el doctor Humberto González sobre pesticidas. Y en ese sentido a mí me interesa hacerte una pregunta. ¿Cómo fue el proceso o el camino que seguiste o la experiencia que tienes para la generación de la percepción del daño en estas comunidades? Porque aunque las afectaciones, a veces no es evidente la relación entre el uso de agroquímicos o todas estas transformaciones de la agricultura con las afectaciones en la salud para la misma población. Hay una cierta intuición, una cierta percepción, pero es mínima y ante una intervención es lo que más nos dan en contra, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás estableciendo? Esas son mentiras, Y bueno, aparte de que en la ciencia contamos con las evidencias contundentes, pero a nivel de la población, ¿cómo generaste o qué experiencia tienes sobre la generación la percepción del riesgo propiamente? ¿Cómo visibilizarlo? Gracias.
Bueno, si me permites, antes de que respondas, también en YouTube, Paola Uribe Arévalo te escribe saludo, compartir. Y bueno, también yo quisiera pedirte que nos hables un poco más de Caracol Psicosocial, cómo surge esta iniciativa, em, qué están haciendo pues actualmente y también me llamó la atención este trabajo que hiciste de la disminución de variedades de ciertos cultivos. También si puedes un poco decirnos cómo rastrearon esa disminución. Gracias. Si quieres ahora sí, en lo que alguien más nos comparte una pregunta, puedes tomar la palabra. Gracias, Ivonne. Pues creo que sí puedo relacionar más o menos las diferentes preguntas y comentarios. Eh, y empezaría con lo que el compañero Gerardo hablaba como de esta hilación, ¿no? Entre la trayectoria como de vida y académica y de acción comunitaria. Creo que esa ha sido como clave, ¿no? Para lo que estoy presentando y lo que venimos trabajando. Eh, y, o sea, como que sí es necesaria como esa integralidad de la mirada. Y creo que justo es importante y solo es posible, como decía la otra pregunta, eh, a través del trabajo en la comunidad, ¿no? O sea, los procesos comunitarios son los que pueden contribuir a que esto se trabaje. Y es como muy contradictorio porque el mismo contexto hace que los procesos comunitarios se disminuyan, se afecten. Entonces es como se necesita trabajar más en comunidad, pero el mismo contexto agroindustrial dificulta las relaciones comunitarias. Y yo podría decir que lo poco mucho que se ha logrado en el reconocimiento del asunto tiene que ver sí con procesos comunitarios, pero además desde una postura como política muy particular, y por eso al principio de mi presentación nombraba a la Red en Defensa del Maíz y a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, porque estos espacios y movimientos sociales más a nivel, digamos, nacional, eh, para mí concretamente como persona, pero también para algunas y algunos jóvenes de la comunidad, fueron espacios que nos ayudaron a ver que en otras comunidades y en otras regiones estaban pasando cosas similares o aparentemente peores, ¿no? Eh, y que había gente organizada en torno a ello. Entonces, como que habernos vinculado inicialmente con esos espacios nos daba como una postura como política de trabajo en la comunidad, sobre todo la parte de la visión integral de las problemáticas entre las comunidades de la Red en Defensa del Maíz, donde fuimos entendiendo que esto que decía hace rato de que el asunto no es técnico, no es solo cómo se siembra, sino es de relaciones, ¿no? Y ahí fuimos hablando por primera vez en estos contextos de defensa del territorio o en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que había procesos, sí, de denuncias directas a la Semarnat, a la Zagarpa en aquellos momentos, que esos procesos de defensa territorial o de defensa legal en problemas ambientales eh, eran sostenidos por procesos comunitarios. Pero además, al ir hablando entre las diferentes comunidades, pues nos íbamos dando cuenta que además había un asunto compartido, ¿no? Nos daban ganas de regresar y seguir trabajando en la comunidad. Y eso lo relaciono con la parte de Caracol. O sea, Caracol, o sea, sí tiene esta figura legal de la asociación civil, pero Caracol más bien ha sido un proyecto que de entrada fue como una salida para mí cuando iba egresando a la carrera de teniendo una asociación civil iba a poder gestionar proyectos y trabajar psicología social en la comunidad, ¿no? Sí lo hicimos y fuimos trabajando algunos procesos con grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, pero pues es un proceso también complicado, ¿no? Entonces, ha habido como momentos de trabajo comunitario, procesos en lo personal de reflexión académica, de sistematizar lo que se había trabajado, lo que habíamos entendido, y lo que presento hoy como las fotos, las reflexiones, pues tiene
por eso decía que es un lugar híbrido, no toda la reflexión es profundamente académica, citada y referenciadas y en esos términos, sino también hay mucho de trabajo comunitario y un ejemplo eran esas imágenes de las hojitas, ¿no? Esa fue una actividad muy sencilla que hicimos con un colectivo de jóvenes que estuvimos trabajando desde el 2011 hasta el 2016, casi 5 años. Eh, y básicamente fue, o sea, nos juntábamos con los jóvenes porque además fuimos creando espacios de convivencia que les resultaron atractivos en el Caracol y pues les dimos esa instrucción sencilla, ¿no? Armamos 3 equipos, se fueron a parcelas muy específicas y la instrucción era recojan cada hoja diferente que vean. Ven plantas, recojan una hojita de cada planta diferente que vean. Y en realidad no esperábamos una imagen tan fuerte como la que mostré. Sí esperábamos como algo similar, pero ya verlo así cuantitativamente sí nos sorprendió, ¿no? Ver la cantidad de hojas que había en el lugar donde no se usaban agroquímicos, que además era el lugar más pequeñito, ¿no? Y como áreas hicimos recorridos en bicicleta hacia a la poca parte de bosque de pino encino que queda. Hicimos recorridos a los basureros, hicimos recorridos a la presa donde les mostré las imágenes del agua. Hicimos una serie de procesos que tenían que ver con lo pedagógico, ¿no? Con buscar otra forma de aprender, de vincularse con el territorio, pero además que estaban nutridos y posicionados también, podría decirlo, políticamente, porque en este proceso la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, que no voy a profundizar en él, pero que se llevó en México hace algunos años, nos dieron como un sustento de que lo que estábamos trabajando como experiencias pedagógicas muy locales, muy concretas, tenía un sentido más allá de nuestra experiencia local, sino que era una muestra de una vulneración de derechos humanos fuerte a los niños, a los jóvenes, pero además una muestra de cómo operaba este sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, todo eso fue posible por procesos comunitarios. O sea, yo no creo que haya sido posible solamente desde la reflexión académica, desde el estudio, ¿no? De un posgrado, ¿no? Sí, el posgrado fortaleció argumentos. Lo que surgió de, de, de las ganas de vivir y de habitar ese lugar del que salí a estudiar pensando que en la ciudad todo estaba mejor que en el campo, eh, ¿no? Cuando hay ese proceso de cuestionamiento y de retorno, y las ganas de habitar el propio espacio y de usar también las herramientas que había aprendido en la universidad y tal, fueron las que en conjunto con estos grupos de jóvenes, de señoras, de señores, estas redes, fueron lo que fortaleció como esto que estoy planteando ahora. El punto es que es difícil sostener procesos así porque la, yo lo hablo que el sistema agroindustrial es violento y la violencia sigue operando, ¿no? Entonces es como contracorriente, ¿no? Conozco el proyecto del doctor Humberto y de su equipo, ¿no? Llegamos a platicar sobre lo que estaba pasando acá, ¿no? Eh, Nos movió mucho y nos motivó mucho cuando salieron los primeros resultados de su investigación porque era eso, ¿no? Si pasa en otros lados, seguramente también está pasando acá. El proceso de reconfiguración que están llevando también allá, también como que nos rebota lo que puede hacerle contrapeso a la agroindustria son los procesos comunitarios, pero justo por eso la agroindustria erosiona. O sea, lo que más fuerte erosiona son los procesos comunitarios. El que cada señor sienta que él es responsable solo de su parcela y nada más que de su parcela, eh, ayuda a que no haya esta comprensión como de la integralidad, ¿no? Entonces ahí hay como una tensión fuerte que creo que pues hay que seguir nombrando y visibilizando, por eso también agradecía en un inicio el estar acá, ¿no? Porque también para mí nombrar esto y hablar esto en la comunidad ha generado incluso conflictos, ¿no? Hay reconocimiento, sí hay reconocimiento del daño, cada vez se habla un poco más de esto, hay gente que se acerca y se preocupa, ¿no?
las fotos que mostré, por ejemplo, la de los armadillos muertos, las enviaban personas, pero me las enviaban así anónimamente, ¿no? Así como, mira, esto acá, porque hay miedo también, porque hay como una serie de cosas. Entonces, pues ahorita yo estoy, digamos, como cultivando más acá en los postdoctorado, pero pues estoy profundamente convencido de que los procesos académicos tienen sentido si solo si hay relación con los procesos comunitarios, ¿no? Y bueno, creo que más o menos ahí intenté contestar a los diferentes comentarios. No sé si falte algo. Bueno, si quieres hacemos un segundo bloque, te comparto unas preguntas y luego cedemos la palabra a Héctor Castellanos y a César Padilla. A ver, por acá Saraí dice, saludos y gracias por tu charla. 145. ¿Precio de lista? Por ahí, alguien que tenga el micrófono Y encendido. le ponemos entrega de 2 a 3 días. ¿Ya? Bueno, perdón. Repito, Saraí te dice saludos y gracias por tu charla. ¿Cómo podemos contribuir como sociedad? Manuel Gallo Mesa dice, me interesa la escuela y la parte pedagógica. ¿Qué se está haciendo para formar a los docentes frente a esta problemática? Humberto González, una pregunta. Mi ponencia iluminadora y provocativa. Tendré la oportunidad más adelante de conversar con él. Angie nos dice, está muy interesante la plática y hace una gran reflexión. ¿Cómo podemos contribuir? Esto te lo comparto en el chat. Ahora Héctor Castellanos y después César. Y si gustas dar respuesta a las preguntas y comentarios. Y bueno, trataré de ser lo más breve posible. Sin lugar a dudas, pues te felicito en primer término por tu presentación. Sin lugar a dudas nos vislumbraste desde tu perspectiva, pues cómo abordar este tema del agroextractivismo y cómo conjunciona con este tema de la justicia intergeneracional. Mi pregunta deriva un poco de la siguiente. Si bien tú siempre cuando circunscribimos alguna investigación a una zona en específica, pues tiene no sesgo, sino tiene ciertas entendimiento de la reconfiguración de un territorio o de una población en específico. Aún en el mismo Jalisco, pues existen muchos campos, existen desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los retos para llegar a un mejor entendimiento, pues, de los diferentes actores regionales y entender bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Héctor. Sí, ¿cuál sería, bueno, la pregunta entonces, ¿cuál serían los retos para poder tener un mayor entendimiento de la reconfiguración de los diferentes campos que existen? Es decir, para entender a los actores principalmente. Sin lugar a dudas, tú nos hablaste de ir del entendimiento desde esa perspectiva, pero ¿cómo afrontar a los actores regionales, por ejemplo, al mismo campo de los Altos, que no es el mismo de la costa sur, que no es el mismo de la zona norte del estado y las zonas circunvecinas, y cómo contrarrestar pues este fenómeno totalizador de las grandes agendas del comercio para garantizar la seguridad alimentaria? Gracias. Adelante, César. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones a David. En particular, a mí me agradó bastante este proceso de entender, que mencionaste tú, de entender el paisaje, como esos campos enormes de monocultivo, que los vemos de hecho se promueve, ¿no? Ya sea el gobierno o las empresas de productos agropecuarios lo promueven como el gran logro, ¿no? Vastos territorios plantados con maíz o con agave. Tenemos atención, como tú dices, lo que estamos viendo, pues es la depredación de un ecosistema en donde solo existe una planta y precisamente todos los productos que se utilizan es para privilegiar una sola forma de entender
la naturaleza, ¿no? La forma de producir. Y a mí me pareció, yo también de repente llegué a esa conclusión y veía el paisaje en zonas que son de pequeños productores, pero aún así me daba cuenta de lo dramático que está sucediendo, que ha venido sucediendo en los últimos 50 años, ¿no? Y una parte que a mí me pareció fascinante fue ese ejercicio que hiciste con los jóvenes de seleccionar las plantas. ¿Qué diversidad de plantas había en ciertas zonas? Eso me pareció que fue un ejercicio, el resultado es increíble y me parece que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora mi pregunta entiendo yo que has trabajado con jóvenes y con niños principalmente, pero a mí me gustaría conocer un poco más qué perspectiva tienen los adultos. ¿Hay adultos que estén interesados en el cambio de forma de producir? En el caso de Poncitlán ha habido no solo el esfuerzo del grupo de CIESAS UDG, sino también incluso creo que la Secretaría de Agricultura Federal y Desarrollo Rural, creo que sí, tiene escuelas de campesinas y han promovido formas de producir agroecológicas. Y hay gente que se está interesando. No todas las personas están participando en estas comunidades en Poncitlán, pero hay gente que está interesada, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco más sobre la perspectiva de los adultos en, en el pueblo de donde eres originario. Gracias. Gracias, César. David, si te parece, de una vez te leo algunos comentarios en YouTube. La mayoría son felicitaciones. José Eduardo Cifuentes Garzón dice: mi afectuoso saludo al doctor David desde, ay, perdón, se me movió, desde Colombia. Permítanme. Muchas gracias por compartir las reflexiones sobre estos temas importantes para el desarrollo social de nuestras comunidades rurales. Libertad Chávez Rodríguez dice: felicidades por tu trabajo, David. Me parece sumamente interesante tu perspectiva integral de la problemática en la región y el enfoque de las niñeces y juventudes como grupos altamente vulnerables. Quisiera preguntarte si entre las perspectivas teóricas analíticas has considerado los debates feministas sobre la ambivalencia entre agencia-resistencia y la vulnerabilidad socioambiental. Por ejemplo, de la teoría interseccional del riesgo, que señala que los riesgos y las desigualdades sociales se constituyen mutuamente, o el trabajo de Sima Aurora Johnson. Ángeles te dice: enhorabuena, David, por la investigación. Considero que poner luz sobre el bienestar social y la salud mental derivada de problemas ambientales es un paso relevante en los abordajes, ya que los problemas en la salud son integrales. Enhorabuena y saludos. Y bueno, David nos escribe por acá que está teniendo problemas de conexión, se corta mucho. Si quieres, puedes contestar sin que abras tu cámara, David, tal vez eso te ayude con la conexión. Y finalmente, Cintia dice: muchas gracias por tu presentación, David. Excelente orientación. Me gustaría saber si nos podrías compartir retos de implementar metodologías con infancias. Gracias. Adelante, David. Gracias. Sí corté mi cámara a ver si eso mejoraba, porque ha recortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Va. Pues intentaré responder algunas cosas, sobre todo de lo que se habló. Bueno, César lo alcancé a escuchar como un 70%, creo. Y trataré de unir ahí algunas cosas. Respecto a la cuestión pedagógica y de la escuela, pues fue como uno de los cuestionamientos iniciales, ¿no? A través del proceso con jóvenes y después con niños, hablando, y Palos Altos, mi comunidad, no lo dije, pero es una comunidad pequeña, son como 1000 personas, entonces hay 1200 personas quizá. Hay kinder, primaria y secundaria, ¿no? Y lo que íbamos viendo, digamos, en los procesos educativos es justo esta, como que se iba dando una desvinculación con el territorio, ¿no? Eso es como que lo fuimos nombrando después así. Hemos tratado de tener como cercanía con algunas de las y de los profesores, ¿no? Hemos trabajado con niños de la primaria, en su momento trabajamos con chicos y chicas de la secundaria,
Y lo que veíamos era esto, que es necesario que la escuela se formara, por la parte que decían de la formación docente, en conexión con las problemáticas y con el territorio. Mm, no lo comenté, pero hicimos una vez un diagnóstico y notábamos cómo conforme iba percepción ambiental y conforme iban aumentando los años escolares, las y los chicos hablaban menos de cuestiones ambientales y las pocas cuestiones ambientales que se hablaban eran muy urbanas, ¿no? Era como la contaminación de las fábricas, ¿no? Eso fue en el 2011, no se hablaba de los agroquímicos. Creo que eso ahora ya cambió con el pero aún así sigue siendo como una desconexión porque la escuela tiende a reproducir más bien otros valores más urbanocéntricos, ¿no? Eh, y vemos la potencialidad de los, como decía hace rato, del proceso comunitario, que al final también son procesos pedagógicos, ¿no? Aunque sean fuera de la escuela. Y pues tratamos de sensibilizar en eso, ¿no? Eh, bueno, sobre los comentarios que se hicieron en respecto a la cuestión de cómo, o sea, cómo ven este proceso los adultos, qué pasó, ¿no? Lo decía un poco hace rato y es como que de entrada, y también lo mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? O sea, lo que creo que pasó, y entre más entrevistaba gente, es que la agroindustria mandó a los chicos a la escuela, ¿no? Era como lógico que si ya no hacían el trabajo familiar, tenía que haber un otro espacio y ese espacio fue la creciente escolarización. Entonces, como que los adultos lo que dicen es que los chicos no saben de agricultura, ¿no? Y aprender otras cosas porque para que no sean como yo, ¿no? Estudia para que no seas como yo. Pero hay ahí como procesos de que con algunas prácticas como que ahuyentan y desconectan a los jóvenes del territorio, pero por otro lado también se quejan de los efectos de esa desconexión, ¿no? Se quejan de que a los jóvenes no les interesa, de que no se involucran, pero justo cuando nosotros demostramos con estos procesos a partir del Caracol que los jóvenes sí se involucraban en el tema y que sí se interesaban en la agricultura y que querían sembrar de otra manera, la respuesta de los adultos fue, ustedes no saben, o ustedes nomás están jugando, ¿no? Cuando nos veían sembrar en nuestros pequeños huertos biointensivos, ¿no? Era como, eso es juego, ¿no? No es serio. Entonces, pues ha sido un proceso como complejo que pues yo sigo como tratando de entender, ¿no? Como decía, lo que presento es una sistematización de lo que siento que ya más o menos entiendo, pero también al mismo tiempo siento que hay mucho por entender. Y uno tiene que ver con lo que comenta la compañera Libertad Chávez como desde las perspectivas feministas, ¿no? O sea, yo lo nombré hace rato que era como que vemos que el monocultivo es patriarcal o es otra expresión del patriarcado en los territorios, por lo más visible porque del monocultivo se encargan los hombres, ¿no? Y además solo unos pocos hombres, ¿no? Los hombres como con tierra o que pueden rentar tierra, porque otros hombres se tuvieron que ir a trabajar a Estados Unidos o a otros lugares, ¿no? Y lo vimos en un proceso de la investigación postdoctoral que estoy haciendo ahorita con las jóvenes que están estudiando una carrera en un tecnológico superior, agrícola sustentable, la ingeniería. Las y los jóvenes se forman según para hacer agricultura sustentable, pero lo que van enfrentando cuando se forman para eso es que hay una constante violencia como muy relacionada con el machismo, ¿no? De que no es el lugar para las jóvenes, ¿no? O sea, la agricultura no es para las mujeres, a pesar de que hay otro discurso que las obliga a estudiar y lo que pueden estudiar en la zona es eso, ¿no? Entonces, como que a partir de esa problemática lo que fuimos viendo es que hay como decía al inicio de mi presentación, ¿no? Como otras cosas otras tácticas subjetivas
que nos están diciendo que el monocultivo solo acepta, y creo que es metafórico, ¿no? Así como solo se acepta la planta de maíz o solo se acepta la planta de agave, solo se aceptan unos tipos de subjetividad. Entonces sí creo que hay una relación, pero las autoras que se proponen ahí no las conocía, pero sí quisiera revisarlos y agradezco la referencia. Eh, y bueno, la cuestión que se hablaba como respecto a la relación con los problemas de salud mental es algo que más recientemente soy psicólogo de formación, eh, y me interesa como ver eso, que hay, que el monocultivo tiene una expresión de malestar psicológico y psicosocial que todavía no es vista ni entendida por la psicología. La psicología es muy urbana. Es la terapia y la terapia se piensa en los consultorios urbanos, ¿no? No, la terapia no se piensa en procesos agroecológicos, la terapia no se piensa, o la psicología más que la terapia, piensa en procesos comunitarios. Entonces, como otro reto. El otro es el trabajo, pues sí, con niños, con jóvenes. Hemos tratado de utilizar metodologías como participativas, colaborativas, ¿no? Pero, pues también hablar de estos temas, como decía, para muchas personas se percibe, creo que se llega a percibir más riesgo el meterte en estos temas que el vivir en ese contexto, ¿no? Entonces también es difícil con los papás de los niños y de los jóvenes trabajar estos temas, que sepan que sus hijos están trabajando estos temas porque les da miedo, ¿no? Nos da miedo en general, ¿no? Entonces, pues creo que la cuestión de la defensa ambiental, pues es parte de la raíz de este miedo, ¿no? Entonces, creo que también ahí es todo un tema que genera pues una situación que habría que pensar más. Y bueno, de las notas que alcancé a tomar acá, creo que ya traté de contestar un poco lo que había. Creo que César hablaba como de la colaboración entre la UDG y el CIESAS, pero esa parte ya no la alcancé a entender. Pero pues justo también por eso estaba dispuesto a compartir por acá, porque creo que pues hace falta seguir como haciendo redes y conectándonos, ¿no? Y pues bueno, eso, muchas gracias por las preguntas, la escucha y una disculpa si no alcancé a contestar con profundidad algunas. Gracias a ti, David. Pues ha sido, creo que, una sesión muy interesante. Me gusta mucho cuando nos abrimos como y hay mucho más diálogo. Así que te agradecemos mucho y bueno, ojalá podamos seguir encontrándonos en otros espacios. Creo que a todos los que estamos acá, que nos interesan los temas y poder ir construyendo ahí, pues lazos. Y bueno, de mi parte cedo la palabra a Emilia y te reitero. ¿Ya se puede ver? Ya. Bueno, pues gracias David, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Unidad Occidente otorga la presente constancia al doctor David Sánchez del Centro Universitario de Ciencias de la Universidad de Guadalajara por su participación como ponente en el Seminario Permanente Ambiente y Sociedad con el tema Agroextractivismo o Justicia Ambiental en clave intergeneracional para las niñeces, llevado a cabo el día de hoy en esta ciudad de manera virtual. Y te firma nuestra directora regional. Muchas gracias por el espacio, por la escucha y preguntas y hasta recomendaciones de bibliografía. Y Muchas gracias a ti, David. nos falta seguirnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la transmisión a través de Blue Jeans y en YouTube. Muchas gracias otra vez a David.
Y pues los esperamos la próxima vez. Cualquier persona que esté interesada en escuchar otra vez puede revisar la grabación en YouTube. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Saludos. Gracias, bye.